dueño del contenido. Recibimos a uno que es de la casa y que en el aspecto jurídico nos pone en orden e información y sobre todo nos educa. Chanel Liranzo con nosotros. Bueno, Bienvenido al Mañanero. El mejor abogado de este Hola, país. El mejor abogado de este país. Ese no es Una Luis de do- Santana. Sí, no pero cogiste el tiene que cambio. pagarle. Ya yo le pagué. Tiene que pagarle. Un abogado digno, indeleble, impoluto, un abogado inmarcesible. ¿Descuento? No, nada. Ya llegó. Muchas gracias nuevamente por la invitación a este espacio para compartir temas de actualidad jurídica una vez más. ¿Qué tenemos, Chanel? Mira, tenemos un proyecto, o varios proyectos realmente, bastante interesantes, pero que también llaman un poco a la preocupación, que han sido sometidos por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República. Por ejemplo. Primero de ellos, y por qué digo lo de interesante y que llama la atención, es un proyecto que modifica o que incluye 76 nuevos artículos al Código Penal, con ilícitos como sicariato, secuestro, tráfico ilícito de armas y una caterva de nuevos tipos penales con sanciones hasta de 50 años. ¿Cuál es mi preocupación con ese proyecto, que puede ser interesante o no? Que se supone que en el Congreso hace años estamos debatiendo una reforma completa al Código Penal, que también de alguna forma es propuesta por el propio Estado, por el Poder Ejecutivo, impulsada. Se habla de ello cada vez que estamos en periodos eleccionarios, todos los años se somete, todos los años llega un momento que hay un tranque y se deja caer, y ahora el propio Estado, que tiene mayoría en el Congreso, o sea que puede de alguna forma promover y llegar a un consenso respecto a las piezas que necesitamos, introduce una modificación parcial al Código Penal. Entonces, o queremos modificar el Código Penal completo, como lo necesitamos, como creo que hay consenso que es una necesidad nacional, o lo vamos a hacer por parte y por pedacitos, evitando quizás las grandes discusiones que hace tiempo se vienen planteando. Qué gran pregunta. Le pregunto a usted que sabe de esto más que yo. Tenemos una traba que eso todo el mundo lo sabe, que eso está estancado. ¿No se vería como un logro que se vaya modificando de a poco? Porque global se ha demostrado que no va para ningún lado. No, porque, perdón que aunque la pregunta es para Chanel, es que es un solo tema que tiene Gracias. el código Exacto. trancado. Mira, mi sueldo hoy lo tiene Correa. Es que el problema es que aquí, en el 99.8% de las cosas, no hay debate. Exacto. Y debería haberlo, o sea, deberíamos Claro. discutir. El único otras debate cosas. de manera específica son las tres causales. Y ya. Y hay chantaje. Entonces, del ¿por lado qué, azul ¿por qué no se y hace del el lado proceso al verde. revés? ¿Por qué qué? Al revés. O Ok. sea, si ese es el tema donde no hay consenso, donde una vez hemos dicho que para la derecha y otra para la izquierda, ¿por qué lo que se extrae del Código Penal, y no estoy planteando ninguna posición, no es ese punto que está fuera de consenso? Y los otros que se necesitan y por lo cuales cada vez sale en el periódico la condena no fue poca o fue insuficiente, no teníamos las herramientas necesarias por aquello. Wow. Porque yo empecé a estudiar Caramba. Derecho en el año 2007. ¿Cuáles son Y desde los- el 2007 hay proyectos de reforma al Código Penal. ¿Cuáles son los proyectos que se quieren incluir en la reforma que no están tipificados en la ley ahora mismo y que se necesita que se tipifiquen urgentemente? Mira, hay reformas del proyecto que sometió ahora el Poder Ejecutivo que pueden parecer interesantes. Algunas tampoco son un poco contradictorias en cuanto a las sanciones con el propio proyecto del Código Penal. Y una de mis críticas al proyecto que ya se ha trabajado en algún momento del Código Penal es que es una oportunidad para unificar muchas leyes que están dispersas. Y que tú, lo lógico es que tengas un solo cuerpo, una normativa en la que tú digas, mira, todo lo que está dentro de ese código, si tú vas en contra de eso, tú puedes ir a prisión. Para hacerlo en el lenguaje más llano, y eso no se está haciendo. Entonces, si aparte de eso se introduce una reforma parcial de 70 artículos, de 40 artículos, es peor todavía. ¿Pudiera parecer esto para usted, estimado Chanel, que convergemos en pensamiento de que esto es algo súper absurdo y que interrumpe el éxito del marco jurídico hacia donde que quiere llevar la República Dominicana? ¿Resulta falta de interés o improvisación
del Poder Ejecutivo para la aplicación efectiva de un código penal en nuestro país. Tiene 20 años guardado, Exacto. acuérdese. No, estimado. no, no. 20 años. 20 años tiene. Yo hice una pregunta independientemente de los hechos anteriores, está bien. estimado. Además, recuerde que nos prometieron un cambio. Sí, sí, Y sí, ese pero por si acaso- Lo que pasa es que 20 años dándole a nos algo, prometieron un cambio. Sí. Y un cambio no en 8 años. Nos prometieron un cambio en 4 años. Y una de las principales intenciones de ese cambio era justamente el Código Penal. Yo no estoy diciendo, lo debieron de hacer, ni Lionel, no Danilo Medina, lo debió de hacer Joaquín Balaguer en la primera época de un Estado democrático. Ahora bien, debemos de ser coherentes. Y como política digo que nosotros tenemos que alinearnos a nuestra promesa de Estado y estar haciendo promesas que son meramente inconsistentes en el tiempo e irnos a eso. Mi pregunta, Chanel, Ojalá no era llegue. parcializada. Ojalá no era llegue parcializada. en el- No, no, Pero no Perdóname. era parcializada. Solamente quiero saber qué es. Chanel. Si es una falta de experiencia, de interés o es una improvisación. Mira, yo creo que ahí hay una combinación de aspectos, porque para mí, o sea, la lectura que yo le doy es que si tú me propones ahora una modificación de incluir 76 artículos distintos que no son parte integral del proyecto de Código Penal y que coinciden con muchas cosas que sí están en ese proyecto, tú me estás diciendo de alguna forma que a ti aquello no te interesa. ¿Por qué? Porque se contradice, porque va por otro camino. Entonces, eso a mí me demuestra primero esa parte. Ahora, como bien comentaban, es un tema y con ese tipo de situaciones tenemos que hablar es como Estado, como nación. Exacto. O sea, nuestro Código Penal, el texto madre es de 1884. O sea, ahí ha pasado tiranos, Exacto. presidentes, triunviratos, lo que tú quieras. Entonces, ahora, porque a mí lo que tengo que preocuparme por Claro. ahora, en el ahora, donde hay una mayoría, que Lo la que tuvo sí Danilo, importa. que la tuvo Lionel, óyeme, Chanel. demuéstrame que tú tienes el interés realmente de que avancemos en materia de política criminal. que no Chanel, tenemos. hay una posibilidad, ya que esto tiene 20 años ahí y que todos los que han pasado, incluyendo no han tomado la decisión de dar el paso que se necesita. ¿Hay alguna posibilidad de que República Dominicana tenga en algún momento políticos que sí cumplan con sus promesas? Porque hasta la fecha ninguno ha cumplido lo que promete. Y quiero saber también, en todo este tiempo que tiene ese proyecto ahí, en comparación con años anteriores, ¿cómo ha avanzado? ¿Se ha avanzado en algo? No. Está igual. No, mira, aquí hemos tenido muchos debates estériles sobre temas que cuando se está leyendo, por ejemplo, tuvimos aquí en su momento que se estaba debatiendo el tema de la violación o la posible violación en relaciones de pareja y ahí se armó un escándalo y se habló de ese tema, por ejemplo, pero el código el proyecto que existe es perfectible, o sea, tú puedes trabajarlo. Pero nos hemos enfocado en los últimos 15 años en el mismo tema, en la misma situación, en la que no tenemos consenso, en la que no hay una mayoría, en la que nadie se quiere mojar. Exacto. ¿Por qué? Porque tú sabes que para un lado o para el otro, tú pierdes capital político. Pero óyeme, ¿qué nos está costando ese temor a perder capital político? Nos está costando que nuestra política criminal es insuficiente, que imputamos a personas sobre ilícitos bastante complejos y no podemos obtener sanciones adecuadas y después culpamos al Ministerio Público, a los jueces, a los operadores jurídicos, a los abogados, culpamos hasta el sol y no culpamos a quienes tienen más responsabilidad en esto, que yo creo que son nuestros amigos los legisladores. Me gustaría saber, Chanel, en qué época, en qué año nosotros le dimos independencia jurídica al poder de la magistratura, en qué época se institucionalizó el Estado de manera particular y se introdujo la Constitución como un margen preciso de lo que se necesitaba. E igual también, ¿qué se debe hacer para que el Código Penal actual, el que se establece, hay un miedo de algún mandatario o de todos de que tengan una receptividad con la parte religiosa o con la parte moderna que quiere impulsar una que otra propuesta? Mira, voy a empezar de atrás para adelante. Con eso último, evidentemente, o sea, nadie quiere perder el capital político de un grupo o de otro. Y eso es lo que nos tiene, creo yo, en la situación actual. Entonces, se han llevado propuestas, hay mucha manipulación de ambos lados, cada vez que las cosas se tornan para un lado o para el otro.
A mí no me gusta hablar de independencia en los términos del Ministerio Público. Yo creo que eso es mucha pantalla, pero nosotros la modernización de nuestro sistema de justicia le podemos poner fecha, y es con la Suprema Corte de Justicia del año 1997, del profesor Jorge Subero Isa, empiezan a cambiar las cosas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es seguir ese camino, seguir tomando acciones para obtener unos resultados. ¿Por qué? Porque ya tuvimos intentos muy cercanos a modificar el Código Penal, pero al final esto es una nueva legislatura en la que se introducen nuevos proyectos, pero no está en agenda ese proyecto. Vamos ahora. Finalmente, Sandra. Mira acá, yo leí por ahí que eso era como tenerlo frisado, era quitarle intereses a quienes necesitaban tenerlo frisado, como una teoría un poco conspirativa. Entonces, yo quiero saber qué intereses se vieran afectados si eso cambiara. Muy buena pregunta. Hay muchos. Mira. ¿Cómo fue que no estoy, niña? Muy buena pregunta. Eso, qué lindo. Hay muchos ahí realmente. Porque mira, y lo voy a decir, o sea, a la clara. El principal grueso de tipos penales novedosos que tiene el proyecto de Código Penal son de tipos penales de corrupción. Nosotros tenemos una corrupción súper básica, que es el que da dinero y el que recibe. Aquí no tenemos tipificado el tráfico de influencias, como lo tiene, por ejemplo, en Francia, que es claramente establecido. Aquí eso no está. Las violaciones dolosas de contratos públicos no están. Los crímenes Todos esos tecnológicos. Nosotros tenemos una ley aparte de delitos tecnológicos y este proyecto incluye nuevos delitos, pero eso es algo que va en constante cambio. Nosotros necesitamos ampliar la gama de ilícitos cibernéticos porque aquí eso es una barbaridad. Sí. O sea, aquí los números de los temas de phishing, de estafas a través de medios electrónicos, de robo de identidad son súper altos y no tenemos ni siquiera tampoco las herramientas adecuadas para perseguir ese tipo de ilícitos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que es muy importante, es, primero, se beneficia el crimen que va a unos niveles que hace rato que nosotros no podemos alcanzar, o sea, la criminalidad organizada en ese sentido, y los propios políticos que también tienen sus espaldas más aseguradas cuando no se amplía el catálogo de delitos en materia de corrupción administrativa. Chanel, ¿dónde la gente puede comunicarse con usted para ampliar esta y otras informaciones? Bueno, estamos en todas las plataformas sociales, también Instagram, LinkedIn, Twitter, @Chanel Liranzo, y en nuestras oficinas físicas en Novo Centro, segundo nivel frente al cine, siempre y cuando lleven su dinero. ¡El mejor! Nos vamos para la pausa, pero cuidado si se mueven, que queda humor. Ahora viene el único bloque al que nos interesa meterle.